Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Democracia Hoy. Democracia Hoy es un programa, es una idea de Idea Internacional para poner en debate todas las semanas temas que tengan que ver con la democracia en nuestro país, con la democracia en América Latina. Es un programa pensado para entrar en la discusión de la reforma política que se vive en el país y de la cual no podemos estar ajenos. Idea Internacional nos invita todas las semanas, con el apoyo de la Factoría, a que estemos juntos en un espacio de debate y de conversación. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio que comienza el día de hoy. Para comenzar el programa, quiero contarles que hoy día vamos a hablar de paridad y alternancia. Justo un tema, además, que está en pleno debate en el Congreso de la República. Es más, la Comisión de Constitución ha aprobado ya la paridad y la alternancia del 50% para las elecciones al 2021. Y de esto vamos a hablar con nuestras dos invitadas el día de hoy, que son un par de especialistas que creo que van a dar mucho juego en esta conversación. Quiero presentarles primero a Pilar Tello. Pilar Tello, que además es anfitriona un poco de este programa, es parte de Idea Internacional y es oficial de programas en el Perú y responsable del área de género para América Latina. El trabajo de Pilar se centra en el diseño y la implementación de programas y proyectos de fortalecimiento partidario, hace mucho trabajo en ello, y fortalecimiento de procesos electorales en el Perú. Pilar Tello, ¿cómo estás? Bienvenida a Democracia Hoy. Carlos, buenas tardes, buenos días. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Efectivamente, el hablar sobre democracia en el Perú es fundamental, ver cómo estamos avanzando, qué cosa todavía nos queda en el tintero. Y en ese marco, como dices, la paridad, la alternancia y el promover la participación de las mujeres en política es un factor clave. O sea, es una pata muy importante de la democracia en nuestro país. De acuerdo, Pilar, bienvenida entonces, y darle también, por supuesto, el hola, la bienvenida a Beatriz Llanos. ¿Cómo no recordar a Beatriz Llanos? ¿No es cierto? Hace muchos años que se fue a Madrid, pero ahí sigue trabajando y muy ligada además a nuestro país. Bueno, Beatriz es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora, coautora, editora de una docena de publicaciones relacionadas con el ejercicio de derechos políticos, pero con énfasis en las mujeres. Ella se ha centrado en el trabajo con mujeres en las democracias latinoamericanas desde una comparativa regional, pero también nacional. Va a ser muy interesante conversar con Beatriz. Ella actualmente se desempeña como consultora en temas de democracia, género y comunicación política. Beatriz, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no sabíamos nada de ti. Qué bueno que estés con nosotros un ratito. Hola Carlos, muchas gracias. Es un gusto para mí poder participar de este programa, estar contigo y con Idea Internacional, con Pilar, con Idea, que es también mi casa, porque con ellos he realizado múltiples investigaciones respecto del tema del que vamos a conversar y que creo que está en el punto máximo de atención tras lo que ha pasado ayer en la Comisión de Constitución de Perú. De acuerdo. Comencemos entonces la discusión. Pilar, ¿por qué hay necesidad de hablar de paridad y alternancia? ¿De qué estamos hablando? Mira, gracias por la pregunta y creo que hay que partir de lo básico, ¿no es cierto? Pensando que no necesariamente los que estamos oyendo conocemos todos los temas técnicos. Cuando hablamos de paridad estamos pensando que las listas electorales en procesos, o sea, competitivos para elegir autoridades, representantes, las listas estén conformadas por hombres y mujeres, 50% de hombres y 50% de mujeres. Y cuando hablamos de alternancia es que esas listas en esa composición paritaria estén de manera alternada, o sea, mujer, hombre o viceversa. Y eso es muy importante porque la evidencia latinoamericana nos muestra que los países donde se han aprobado estos mecanismos se han logrado avanzar en tener una mayor representación de mujeres en en puestos de toma de decisión. El Perú actualmente tiene 26% de mujeres parlamentarias, pero en otros cargos de decisión el número de mujeres está bastante por debajo de ese número, ¿no? Hay que recordar que en alcaldías, por ejemplo, no llegamos al 5%, no tenemos ninguna gobernadora regional, y es cierto que la paridad y alternancia se construye con la lista completa, no con encabezamientos, pero son cambios que se van dando y vamos haciendo que nuestra democracia sea más inclusiva,
Si somos 50% de la población, la representación en estos espacios debería ser más o menos similar, ¿no es cierto? Si vemos datos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el 50% de las ciudadanas y ciudadanos son mujeres, 50% más o menos de la militancia de los partidos son mujeres, 50% de electores y electoras son mujeres. Cuando vemos cargos de representación, ese porcentaje baja considerablemente. Entonces, la paridad y alternancia es un mecanismo para tratar de aproximar en política esa relación de la sociedad con nuestra política y con nuestra democracia. Beatriz Llanos, te escuchamos. Sí, bueno, concordando con Pilar, de lo que estamos hablando en este caso es de equilibrar la política, ¿no? O sea, estamos partiendo de graves desequilibrios que se ejemplifican en las cifras que nos ha dado Pilar, ¿no? Efectivamente, nosotros somos la mitad, pero el poder político está repartido desigualmente. El poder político ha estado muy masculinizado históricamente. Esta no es una situación que se ha vivido solo en el Perú, es una situación que se ha vivido en diferentes países de América Latina, pero que a partir de la década del 2000 y particularmente a partir del 2008, con países pioneros como Ecuador, Bolivia y Costa Rica, se ha empezado a apostar por estas medidas de paridad y alternancia, que en el fondo de lo que te hablan es de un nuevo contrato social entre hombres y mujeres, ¿no? De sociedades más democráticas donde haya un mejor reparto y una mayor oportunidad de participar en decisiones que definitivamente nos afectan directamente, ¿no? Y de hecho seguro lo podremos hablar, pero la entrada de las mujeres también ha traído nuevos temas a la política y eso lo podemos conversar. Hacia allí iba mi pregunta, Pilar, Beatriz. Cuando le he preguntado a muchas mujeres por qué es necesario que haya paridad y alternancia, la respuesta es casi como obvia, porque es justo, porque somos mitad hombres y porque somos mitad mujeres en el país. Pero a contrapié de esa pregunta viene lo siguiente: ¿qué gana la política con más mujeres? ¿Le da una nueva narrativa? ¿Le da un nuevo estilo? ¿Por qué las mujeres podrían marcar la diferencia en política, Pilar? Sí, efectivamente, bueno, partimos por la respuesta que tú nos has dado. Primero es un tema de derechos, somos 50% de la población y por lo tanto partimos de eso. Pero efectivamente, en tener más mujeres hace que temas que normalmente no son incluidos en el debate público se empiecen a incluir. Entonces, temas que a lo largo de los años han sido invisibilizados, porque finalmente no son puestos, no son demandas de muchos de los que han estado, de los tomadores de decisión, no se han puesto en la palestra, ¿no? Y en los últimos años, a medida que se va incrementando el número de mujeres, hay algunos temas que se empiezan a poner, que se debaten y se aprueban. Por ejemplo, igual salario por igual trabajo. Normalmente las mujeres ganan menos que los hombres y nunca antes se había debatido ese tema. El tema de violencia, que parecía un tema muy cotidiano, muy normal, muy dentro de la casa, no es un tema, es un tema en realidad que finalmente afecta a todos. Entonces, cuando hablamos de paridad, de alternancia, de equidad de género, de tener más mujeres en puestos de decisión, no solamente es por un derecho de las mujeres, no solamente ayuda a mejorar la condición de las mujeres en política, sino ayuda a mejorar la condición de la democracia en general, de las políticas públicas y del manejo de la cosa pública, ¿no es cierto? Porque claro, estamos escuchando voces de toda la ciudadanía, del 100% y no solamente de la mitad de la ciudadanía. Entonces, eso enriquece muchísimo la política, la manera de hacer política, los temas de debate y vamos avanzando a tener una democracia más sólida. Beatriz, ¿añadirías algo a lo planteado por Pilar? Sí, efectivamente, o sea, yo creo que claramente la agenda de las cuestiones que se debaten se ha ampliado notoriamente, ¿no? Porque la representación de lo que se trata es justamente de llevar a aquellos espacios de decisión los intereses de una sociedad que no es una sociedad, por decirlo de alguna manera, de hombres blancos abogados, ¿no? Esa no es la sociedad. Digamos, en el debate que ha habido, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, se hablaba mucho de que la paridad y la alternancia es un espejismo. Yo diría, en realidad, el espejismo es la política, y la política tiene que mirarse en este espejo, ¿no? Porque hay que ampliar esta agenda, tienen que entrar nuevos temas, tienen que representarse nuevos intereses, porque eso es la democracia, intereses diversos que tienen que estar deliberando unos con otros y que tienen que tener un espacio en el cual sean representados. Y yo añadiría los temas que ha puesto Pilar, también, por ejemplo, otros,
que se han colocado en la agenda, como los presupuestos con perspectiva de género, es decir, hay diferencias entre hombres y mujeres y hay diferentes impactos respecto de las políticas sobre hombres y mujeres, y esto tiene que ser cuantificado y tiene que haber presupuestos específicos desde esta perspectiva. Yo también diría que en América Latina, aunque tímidamente, también ha entrado el tema de la corresponsabilidad a través de las licencias de paternidad cuando nacen los niños. Son cuestiones que no eran antes, no estaban en el centro de atención de la agenda. Incluso también el tema de la violencia de género en el ámbito político, es decir, las mujeres cuando están ejerciendo la política han ido aumentando en número, pero están enfrentando nuevos desafíos y no siempre tienen condiciones de igualdad. Y, por ejemplo, el tema del acoso y violencia política es uno de los temas que está ingresando en la agenda. De acuerdo. Pilar, Beatriz, ¿por qué en los países donde se ha discutido paridad y alternancia en las listas, los sectores más conservadores son los más reacios a aceptar esta tesis? ¿Es porque pierden una batalla más en la llamada agenda de género? ¿Es esa lo que hace que sean tan retrecheros, tan difíciles de convencer en estos temas, Pilar? En realidad, son varias cosas, ¿no es cierto? Son varios, primero son posturas, y claro, pareciera que el tema de equidad y de género, además, entre comillas, como mal vista la palabra de género, quita derechos, o sea, normalmente los derechos de las mujeres han estado por debajo de los derechos de los hombres, y es un tema que a muchos creo que les cuesta discutir, ¿no es cierto? Entonces, el avanzar algunos temas de derechos, hay gente que considera que son temas antiderechos porque finalmente no estamos considerando o reconociendo los derechos de las mujeres, entonces cuesta mucho y se empiezan a incluir otros temas como por ejemplo el de la meritocracia, que se empieza a hablar de paridad y alternancia, quita, digamos, atenta contra la meritocracia, que es una cosa que si empezamos a ver, como decía Beatriz antes, hablar en política es un tema de demandas, de representación, de poner en la agenda algunos temas de algunas poblaciones. Y no se trata de un mérito, o sea, no está si eres elegido como autoridad, como representante, no es un mérito, no es porque tuviste un grado, porque tuviste un diploma que estás llegando ahí, sino que estás representando ciertos derechos, ¿no? En ese sentido, claro, la autoridad elegida, el representante elegido lleva ciertas demandas, y si hablamos de mérito tendrían que ser méritos de hombres y mujeres, no solamente medir a las mujeres, porque normalmente en política dice, ellas no están preparadas, pero nadie cuestiona el nivel en la que llegan ellos, ¿no es cierto? Entonces, es un debate que está siendo difícil y también está vinculado muchas veces con temas más religiosos, ¿no es cierto? Entonces, hay este conflicto que efectivamente en el Perú y en Latinoamérica los grupos más conservadores tienen mucha dificultad para promoverlo, avanzar, e incluso están un poco con argumentos en contra de estos derechos de mujeres. ¿Tú qué piensas, Beatriz? ¿Es un tema de género el que está en discusión? Yo creo que es sobre todo un tema de poder, ¿no? Y esto lo llevaría yo a un asunto que también me parece muy importante, que es el de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas en América Latina tienen estructuras piramidales de poder. ¿A qué me refiero? La militancia, digamos, las mujeres están en la base de las militancias registradas. Las investigaciones que hemos hecho con IDEA y con el Banco Interamericano de Desarrollo nos dicen que en la región las mujeres militantes son en torno al 48%. Sin embargo, a medida que va, digamos, subiendo la jerarquía, las mujeres van desapareciendo, ¿no? Esto pasa mucho en espacios de decisión pública. Por ejemplo, las mujeres secretarias generales son solo el 5%, o las mujeres voceras en el Parlamento son solo 7%. Entonces aquí hay una pugna por el poder, porque hay resistencias en el sentido de que para que entren las mujeres van a tener que salir los hombres, pero es que realmente esta estructura, esta distribución ha sido injusta. Entonces, a quienes yo les veo las mayores resistencias son a las organizaciones políticas que no han sabido digamos, adoptar estas demandas de igualdad entre hombres y mujeres, apropiárselas, que como ha dicho algunas veces, se ha dicho muchas veces en la academia, ven estas medidas no como un incentivo para democratizarse y poder representar mejor los intereses de la sociedad,
sino lo ven como una amenaza, y constantemente lo que estamos viendo es que se hacen las reglas y las organizaciones políticas, bueno, no todas porque hay excepciones en América Latina de partidos que sí pueden tener una agenda, digamos, más de igualdad o más feminista, pero en general lo que vemos es que a medida que avanzamos con legislaciones que tienen como razón de ser el hecho de que los partidos políticos no hacen cambios voluntarios, porque si no estaríamos en el mundo perfecto, ¿no? O sea, las organizaciones harían los cambios, nosotros hacemos los cambios vía legislación porque los partidos no la quieren hacer. Y constantemente vamos identificando resistencias, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cómo puede ser un ejemplo de resistencia? Por ejemplo, si les decimos a los partidos políticos que tienen que hacer paridad y alternancia en la lista, lo que hacen, que se ha visto en el Perú y en otros países, es que en los encabezamientos de las listas generalmente van más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, al ser una cuestión de poder, yo creo que podemos entender hasta cierto punto las resistencias, pero creo también que los partidos tienen que adaptarse, ¿no? Porque ya estamos en sociedades nuevas y, como ha dicho Pilar, la democracia es eso, representación de intereses, representación de los sectores que están en esta sociedad, y los partidos no pueden cerrar las puertas ni cerrar los ojos a una realidad que los está rebasando. De acuerdo. Sigamos un poco mirando la paridad y la alternancia, Pilar, porque la Comisión de Constitución, que como ha mencionado Beatriz, aprobó ya finalmente, eso pasará al Pleno y veremos si se aprueba, pero no trabajó, no quiso abordar el tema del voto preferencial. ¿Podemos ligar paridad y alternancia con voto preferencial? ¿Es necesario ligarlos en la lógica de la reforma política? Mira, en realidad la paridad, la alternancia y el voto preferencial es la fórmula que funciona mucho mejor. Okay. Porque efectivamente al existir el voto preferencial es un tema también de recursos, ¿no es cierto? Dentro de una misma lista, aunque haya paridad y alternancia, los que tienen más recursos para hacer campaña probablemente sean los que sean elegidos. Y normalmente las mujeres tienen menos recursos para campaña. Entonces, si armamos una lista que es paritaria, es alterna y además con voto, con lista cerrada y bloqueada, la efectividad va a ser mucho mayor. Y en realidad, cuando hablamos de estos datos, nos referimos normalmente a la evidencia que tenemos. En Latinoamérica ha mostrado que es la fórmula que funciona mucho mejor. Entonces, igual creo que es un gran avance el tener la paridad y alternancia. Lo ideal sería poder después eliminar el voto preferencial, pero vamos avanzando por partes. Por lo menos es un avance, y además hay que recordar que lo que ha aprobado la Comisión de Constitución incluye también a gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos regionales y locales, que no estaba en la ley que se aprobó el año pasado. Y la otra cosa que es un gran avance es que se implementará desde estas elecciones, o sea, en el 21 ya tendremos listas paritarias y alternas, que son pasitos que vamos dando de a pocos. Y es importante porque, claro, a medida que avanzamos, no siempre todo va hacia adelante. La experiencia también latinoamericana nos muestra que muchas veces hay retrocesos. Ya hay hacer trampitas a la ley, ¿no es cierto? Han habido innumerables ejemplos en Latinoamérica. Brasil es el ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que han aprobado desde los 96-7 más o menos la cuota de paridad, pero la ley decía que los partidos deberían reservar espacios por lo menos de hombres o mujeres. Ejemplos en Latinoamérica. Brasil es el ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que han aprobado desde los 96-7 más o menos la cuota de paridad, pero la ley decía que los partidos deberían reservar espacios por lo menos de hombres o mujeres. Las listas normalmente no cumplían esta cuota, y así, si empezamos a revisar, vas a encontrar en todos los países mecanismos como para saltarse la norma. Entonces yo creo que es un gran avance. Ojalá que a medida que avancemos el voto preferencial sea nuevamente debatido, discutido, porque además muchos sienten que el voto preferencial debilita al partido político propiamente dicho, porque hay una pugna interna por finalmente conseguir los escaños en el caso del Parlamento, ¿no es cierto? Sin duda, pero Beatriz, en relación a lo que dice Pilar, los congresistas que están hoy en la Comisión de Constitución son hijos del voto voluntario, del voto preferencial, perdón. ¿Cómo podrían ellos mismos hacerse el harakiri, digamos? Sí, efectivamente, digamos, yo creo que tenemos que mirarlo en perspectiva, ¿no? No es el escenario perfecto, no es el escenario ideal, porque definitivamente si miramos otros países, la mejor combinación es con listas cerradas y bloqueadas, que te va a permitir, digamos, un reflejo casi paritario al momento de la elección, ¿no? Estamos hablando de países como Bolivia, como México,
como Costa Rica, que tienen por encima del 45% de mujeres electas con listas, con nominaciones paritarias, pero porque tienen la lista cerrada y bloqueada. Pero también tenemos el caso de Ecuador, que tiene un voto, digamos, que puedes combinar votos preferenciales en diferentes listas, que sería lo más similar a lo que ha sucedido en Perú, y, digamos, el impacto, digamos, de la elegibilidad no termina de ser paritario, ¿no? Ronda el 39%. No es el escenario ideal, lo repito, pero hubiera sido peor desde mi punto de vista que nos quedemos con voto preferencial y sin paridad y alternancia, y hubiéramos tenido que esperar 10 años. Y haciendo una revisión de los debates en el Congreso, porque yo, por lo que he podido ver, llevamos ya varios años intentando que proyectos de este tipo puedan pasar en el Congreso peruano. Ha habido, por ejemplo, en 2013, en la Comisión de Constitución, se perdió el debate de alternancia justamente porque no hubo un acuerdo sobre el voto preferencial. Entonces, de alguna manera, el Perú perdió soga y cabra, ¿no? Y en ese sentido creo que ese no hubiera sido el mejor escenario para nuestro país. Además, hay que resaltar también los avances de que la paridad respecto de lo que se aprobó el año pasado se está ampliando a otros espacios, como los gobiernos locales, donde sí tenemos listas cerradas y bloqueadas. Entonces esperaremos una mayor eficacia, también a los gobiernos regionales, también a las direcciones de los partidos políticos, también a los cargos de presidencia y vicepresidencia, también al Parlamento andino. Entonces no es menor este avance, y yo creo que la discusión del voto preferencial tiene otras aristas y yo estoy viendo ya que otros parlamentarios están señalando que van a presentar proyectos para debatir específicamente el tema del voto preferencial. De acuerdo. Me quedan 2 minutos para terminar. Pilar, Beatriz, últimas reflexiones sobre este tema. Yo creo que ha quedado muy claras las posiciones, pero si quisieran añadir algo más a este debate, ¿por dónde irían? Pilar. Lo primero, esperamos que realmente a la hora de pasar al Pleno sea aprobada esta propuesta, ¿no es cierto? Es un proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Constitución y ahora le toca el debate completo en el Pleno del Congreso. Y en general creo que el aporte, hay que ir avanzando a ir consolidando la democracia. A medida que las voces diversas sean representativas, sean recogidas por los espacios de tomadores de decisiones, nuestra democracia se va a fortalecer. Y en ese camino nos toca seguir avanzando como para que las mujeres, que normalmente, tradicionalmente han estado fuera del escenario político, en el caso peruano fuertemente, empiecen a tener una representación más equitativa y más sólida en los espacios de toma de decisión. Hay diversos temas, Beatriz lo decía antes, el tema de acoso político, diversos temas que todavía quedan en la agenda, pero hay que ir avanzando de a poco, ¿no? O sea, cada vez un pasito, y eso va consolidando nuestra democracia. De acuerdo. Beatriz. Sí, bueno, yo diría que, digamos, yo a veces percibo que los debates en el Perú son demasiado centrados en el Perú sin mirar un poco lo que está pasando en la región, y quizás es mi perspectiva, ¿no? Esa es la mía y es lo que yo puedo aportar. En realidad con este tipo de medidas, Perú se está sumando ya a 8 países que tienen aprobadas la paridad y alternancia. Obviamente cada uno tiene su particularidad, hay mejores diseños de paridad y alternancia, lo importante es una sanción fuerte que la mayoría de países tienen, hay algunos que un poco más débiles como Honduras y Panamá, pero en todo caso la paridad está en efervescencia en América Latina, una efervescencia que no está exenta de resistencias. Todos los procesos de avances de derechos cuestan, son progresivos, las mujeres lo han logrado a través de alianzas entre ellas, alianzas con el movimiento de mujeres, alianzas con el movimiento feminista, alianzas con las mujeres políticas. Eso es lo que yo estoy viendo en el Perú y me congratulo de verlo, y yo creo que nuevamente, en vez de ver esto en clave de amenaza, lo debemos ver en clave de aporte, o sea, las capacidades de las mujeres, los recursos humanos que aportan las mujeres, sobre todo, digamos, en estos últimos tiempos donde algunas brechas sí se han logrado reducir, como por ejemplo las educativas, o los liderazgos que pueden aportar las mujeres a los partidos políticos, no son una cuestión menor, que creo que deben revalorizar los partidos, y sobre todo en una situación como esta de emergencia, ¿no? En todo el mundo, en el cual no estamos para desaprovechar talentos y capacidades, ¿no? Y en ese sentido necesitamos de miradas diversas, de miradas conjuntas, porque de eso se trata la democracia. La democracia no se trata de que sean unos cuantos, sino se trata de que se mire el espejo de la sociedad y puedan estar todos los intereses debidamente representados, y a eso apunta la paridad y la alternancia, al equilibrio en las decisiones.
Pilar Tello, Beatriz Llanos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Beatriz, verte después de tanto tiempo. Gracias por haberte sumado a esta conversación. Un gusto muy grande. Pilar, gracias a ustedes, a IDEA Internacional, por permitirnos este espacio de discusión y conversación. Gracias a ti. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el primer programa de Democracia Hoy. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Bea, también. Como dice Bea, Bea desde la casa, ha trabajado con nosotros desde toda la vida, así es que un gusto estar con ustedes. De acuerdo. Y Gracias, Pilar. Que nuevas oportunidades porque todavía tenemos un proceso largo de reformas en el país. Habrá tiempo. Tenemos programas por delante. No se preocupen. Gracias a ambas. Un beso a ambas y con ellas nos despedimos. Esto ha sido Democracia Hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos la próxima semana.